Bienvenidos, señores, a la clase de Ciencias Sociales. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Buenas noches, Lisa. Buenas Le- noches, licenciado. Buenas noches, Leti, ¿cómo está? Mari, ¿cómo está? Buenas noches, Mauricio. licenciado. buenas noches. Bienvenidos, compañeros. Un gusto saludarles. Gracias, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Charito, bienvenido. Un gusto poder saludar. Buenas noches, Licen. Alexandra, bienvenido. Un gusto saludarle. Buenas noches, dicen. Tengo. Mauricio, ¿cómo está? Bienvenido. Un gusto saludarle. Iniciamos el desarrollo de esta última clase que tenemos en esta noche. Creo que es la última. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias por estar una vez más pendientes a todas las actividades que ustedes tienen programadas durante, para esta noche. Lo que se ha programado para cada uno de ustedes. Bienvenidos. Iniciamos con la presentación del aula virtual. Nos vamos a Ciencias Sociales. Igual tenemos la unidad número 2, tenemos igual el foro que tiene que estar ya completo. Voy a empezar ya a calificar. Tienen la tarea número 1, la tarea número 2, la tarea número 3 y lo que nos compete en esta noche, la tarea número 4, que es material de apoyo. Tienen la tarea número 4, los temas que vamos a tratar en esta clase. Tenemos el Imperio Romano, tenemos los orígenes de Roma y tenemos la República Latina. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar, que nosotros vamos a desarrollar en la presente clase. Bienvenidos una vez más a cada uno de ustedes. Ya saben toda la información pertinente que ustedes tienen en su aula virtual. En el área de tareas, ustedes ya saben, dan clic sobre el tema y la tarea correspondiente y se les va a desplegar el siguiente documento en el cual a ustedes se les va a ver, se les va a desplegar el material de apoyo correspondiente, la tarea, para que ustedes puedan observar, para que ustedes puedan leer detenidamente todas las condiciones en las cuales ustedes tienen que desarrollar la presente tarea. Ustedes tienen aquí el nombre de la asignatura, Ciencias Sociales, estamos en la unidad 2, Imperio del Medio Oriente, los temas, el Imperio Romano, Orígenes de Roma y la República Latina, que son los temas que vamos a ver. El tipo de tarea, el objetivo de la tarea y las instrucciones. Aquí tienen unas preguntitas, las cuales tienen que dar y siempre están en función del tema que se les explica semana tras semana. El trabajo, recuerden que es individual, deben leer el compendio correspondiente a la unidad, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle las siguientes preguntas, todo lo que está en amarillo, lo que ustedes tienen que dar contestación. Explique el origen del Imperio Romano. Aquí ya vamos a ver cuál es el origen del Imperio Romano. ¿En qué consistió la República Latina? ¿Cuáles fueron las consecuencias que conllevó a la caída del Imperio Romano? Y por último, ¿cómo se desarrolló los procesos de esclavitud y ciudadanía en el Imperio Romano? Esas son las preguntas que ustedes tienen que dar y que se encuentran dentro de su material de apoyo. Deben entregar el trabajo de forma escrita, clara y ordenada. Ya saben las condiciones por las cuales tienen que hacer. Tienen que desarrollar obligatoriamente el rotulado que se encuentra aquí con todos los datos pertinentes de semana, nombre, curso, fecha y las demás consideraciones. Todas las tareas, recuerden, todas las tareas son desarrolladas a mano una vez más. Tienen que revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final ustedes tienen la información para el desarrollo de recursos de plataforma. Estamos en el final ya de la unidad número 2 con el tema del Imperio Romano, Orígenes de Roma y la República Latina de la fecha 31 de octubre del 2022. Esta tarea permitió entregas desde el 31 de octubre. La fecha límite de entrega será el 7 de noviembre del 2022. La fecha de publicación de calificaciones, donde ya estaré subiendo sus calificaciones finales, será el 11 de noviembre del 2022. Así que apresúrense a cumplir todas las obligaciones que ustedes tienen. De pronto se atrasaron, de pronto tienen deberes pendientes. Recuerden que tienen que seguir desarrollando, cumpliendo todas las actividades. Eso en relación al documento de la tarea, el documento que ustedes tienen para el desarrollo de sus actividades. Iniciamos con el contenido. Prácticamente este tema es muy especial. Hemos visto ya la evolución de todas las culturas, especialmente de toda la evolución del hombre, cómo se fue desarrollando, cómo se fue estructurando. Prácticamente aquí vamos a ver el Imperio Romano dentro de esta etapa
Es uno de los imperios de Medio Oriente bastante complejos, uno de los más grandes de aquella época y que por sus cualidades, por sus características de conformación, prácticamente fue la entremezcla, fue un proceso, dicho en términos generales, en términos comunes, fue un proceso de mestizaje, porque de todos los procesos de las diferentes culturas de las cuales fue formado el Imperio Romano, de ellas abasteció la cultura, la ciencia, la tecnología, las técnicas de guerra, la arquitectura, la poesía, la danza y otras características más que nosotros vamos a ver en el desarrollo de la presente clase. Es muy importante, es muy especial el desarrollo de este imperio, especialmente de aquí también nace todo el proceso de la religión, nace el proceso del cristianismo, y aquí vamos a ver más adelante en los siguientes temas, debemos de ver la evolución del cristianismo, que fue también en el desarrollo ya casi en la época final del gran imperio romano, ya casi en la caída del imperio romano, ahí se dio todos los procesos de cristianismo, los cuales hasta la actualidad sigue teniendo bastante influencia en el desarrollo del pensamiento de las sociedades modernas en la actualidad. Así es que vamos a ver en primera instancia cuáles son las características de este gran imperio, cómo se fue formando. Prácticamente también tienen una idea, tienen una historia basado en eventos paranormales, en eventos fuera de lugar que se dieron de acuerdo a creencias, de acuerdo a leyendas. Por ejemplo, ya vamos a ver más adelante supuestamente cómo fue creada Roma desde el punto de vista paranormal, podemos decir así, basados en historias, basados en creencias. Vamos a ver qué es cómo suscitó la historia de Rómulo y Remo, que supuestamente de ahí es donde emerge este gran imperio, desde el punto de vista de las creencias, de las costumbres que ellos tuvieron. Al momento de su apogeo, el imperio romano se extendía desde la península ibérica al Éufrates y desde Gran Bretaña hasta el desierto del Sahara. Fue el mayor imperio que vio la antigüedad y dejó también profundas huellas en cuanto a la cultura occidental, producto de una organización militar y una eficacia administración sin rival. Eso quiere decir que la administración que tuvo este imperio fue uno de los más grandes y uno de los más precisos. El imperio romano llegó a dominar todo el occidente y el Medio Oriente durante más de un siglo, desde el año 90 hasta el 230 después de Cristo. Hubo tal calma y prosperidad que el periodo se le conoce como la paz romana, pero las disputas políticas y la anarquía militar debilitaron periódicamente a Roma. Después de 7 siglos, cayó ante la rebelión interna y los ataques externos de pueblos del norte de Europa. De esa manera llegaría al ocaso y al final de este gran imperio que obviamente transportaría todas sus creencias, toda su cultura, su arte, todas las estructuras que tuvieron hacia las diversas culturas y especialmente hasta determinadas actividades hasta la actualidad. En cuanto a los orígenes de Roma, los romanos creían en la leyenda de que fue fundado por los gemelos Rómulo y Remo, quienes habían sido amamantados por una loba y criados luego por una pareja de pastores. Por ello celebraban fiestas anuales en su honor. En realidad, la ciudad de Roma nació de los asentamientos de un valle bien irrigado, de 3 tribus. Eso quiere decir que 3 tribus estaban fundamentadas, estaban asentadas en lo que posteriormente sería el gran imperio romano. Dentro de ellos, los primeros son los latinos, originarios de Lacio, la provincia del centro de Italia. Los sabinos y también los etruscos. Esas son las poblaciones mediante las cuales se fusionaron y formaron este gran imperio romano. Su rica agricultura y su posición estratégica para el comercio determinó que se convirtiera en una ciudad, transformándose en lo que se conoce dentro de las primeras organizaciones como civis en el siglo VIII a.C., con el nombre de Roma Quadrata. Ese fue el primer nombre que tuvo Roma, Roma Quadrata, la primera ciudad, la primera civis. En cuanto a la evolución de la república, se fundó entonces la república, 2 cónsules elegidos por el Senado
ejercían el poder, aunque para que se controlasen mutuamente, cada uno tenía poder de veto sobre las decisiones del otro. Eso quiere decir que podía vetar, que podía eliminar cualquier decisión que vaya en contra del Senado. Solo ejercía el poder un año y se los juzgaba después de su mandato. Eso quiere decir que debían ser juzgados, debían ser analizados tal y cual como hoy conocemos la rendición de cuentas de nuestras autoridades. Una vez que están previos a terminar los procesos políticos, sus administraciones políticas, que es lo que hace una rendición de cuentas. Entonces acá también ya existía algo similar a una rendición de cuentas. Eso quiere decir que se les juzgaba después de su mandato, si es que habían hecho algo contrario a la ley, eran obviamente castigados. La calidad de cónsul estaba reservado para los patricios. Ya vamos a ver, aquí en el Imperio Romano existía la división de castas, la división social. Los patricios eran los administradores, eran los reyes, eran los emperadores, mientras que la otra parte, la otra división, eran los plebeyos. Los plebeyos estaba constituido por el pueblo común y corriente. Entonces dice la calidad de cónsul estaba reservada para los patricios, es decir, miembros de la nobleza. En este periodo también se organizó el ejército. Se crearon diversas magistraturas, eso quiere decir cargos, y se recogieron por escrito. Prácticamente todo estaba por escrito lo que tenían ellos. Cualquier edicto, cualquier decisión que tomaban los patricios, o en este caso los cónsules, eran siempre por escrito. Y esto se lo hacía en el alfabeto latino. Leyes para normar las relaciones entre las personas, la propiedad y el comercio. La obra jurídica de los romanos es uno de los más importantes legados culturales para la humanidad, y sus principios se incorporaron a las leyes de muchos países, especialmente igual hasta los días. Nuestra legislación está basada en el Código Romano, que ustedes de pronto en alguna vez hayan escuchado, o de pronto más adelante en su formación académica ustedes lo vayan a escuchar. El Código Romano es una de las obras más preponderantes, más relevantes que tuvo el Imperio Romano. En él se recogen leyes, se recogen edictos, se recoge una serie de regulaciones, lo cuales van estableciendo, van normando la acción de los ciudadanos, la acción del proletariado, de los ciudadanos en común. Entonces, de esa manera también se les impartía justicia, y existía dentro de estos procesos, ya existían los tribunales, existía un tribuno, quien era el encargado de ver, de tomar a cargo todas las denuncias, todos los actos que estuvieran en contra de la normativa, en contra de la ley, y obviamente en un juzgado ser analizados, tenían derecho a la defensa y posteriormente eran juzgados. Obviamente los mantenían de acuerdo a la época, tenían diversas formas todavía arcaicas en cuanto a impartir justicia. Dentro de ellos tenían la crucificación, tenían los desmembramientos, cuando se les encontraba culpables, tenían otras, la decapitación, tenían la muerte en el Coliseo Romano, tenían otro tipo de crueles eventos para castigar a los culpables cuando se les hallaba después de ser analizados en un tribunal. Pues todas esas cosas han ido evolucionando, y todas esas estructuras y características la han tomado los diferentes estados. Dentro de ellos, el Ecuador tiene toda la base del Código Romano en su estructura jurídica hasta la actualidad, hasta los momentos que estamos atravesando. En cuanto a la expansión de Roma, los romanos sometieron gradualmente a los ocupantes de la península itálica, al norte a los etruscos, al sur a los griegos, que tenían importantes colonias. A continuación, en la segunda mitad del siglo III a.C., se enfrentaron a Cartago, quitándoles Iberia, actual España y Portugal, y también el territorio de Cilicia. Después derrotaron a Macedonia, con lo que ganaron los Balcanes y Grecia. La derrota a las dinastías seleucidas en el año 2 a.C. consolidó el dominio romano sobre un enorme territorio que cubrió todo el Medio Oriente. Durante este periodo, los plebeyos, que cargaban con muchas obligaciones de las guerras, se levantaron varias veces contra los patricios para reclamar los derechos de ciudadanos romanos. A su vez, el ejército, cada vez más grande y poderoso, desató varias revueltas y guerras civiles.
Todo esto llevó a la República a una gran crisis en el siglo I a.C., lo que posteriormente llegaría a su caso y terminación. En la siguiente imagen podemos ver todo lo que está coloreado de café, café intenso, medio amarillo. Ese es el Imperio Romano en su máxima expansión, en su máxima expresión, en su apogeo, prácticamente en sus años de plata. Prácticamente ustedes pueden ver toda la extensión que tuvo el Imperio Romano en un determinado momento. La República Romana, posteriormente hasta la muerte de Augusto y durante el Imperio. Cómo se fue determinando cómo se expandió este gran territorio, este gran imperio. En cuanto al Imperio Romano, de la crisis emergió como triunfador Julio César, conquistador de Galias, actuales Francia, Bélgica y Holanda, y de Egipto, que se convirtió en dictador. En el año 44 a.C. fue asesinado por un grupo de senadores, entre ellos hombres de su confianza, como Bruto y Casio. Pero 17 años después su sobrino, nieto, Octavio, suprimió la república y se convirtió en emperador con el nombre de César Augusto durante los años 27 y 14 a.C. Inauguró así la dinastía Julio-Claudia, que gobernó en el máximo esplendor del imperio y que terminó en el año 68 después de Cristo con el suicidio del famoso, conocido como el emperador el loco Nerón, que fue nefasto, prácticamente también fue parte de las circunstancias por la cual llegó al ocaso este gran imperio. Vespasiano inauguró la dinastía Flavia, de origen plebeyo, del año 96 al 180 después de Cristo. Gobernaron los llamados 5 emperadores buenos. Dentro de ellos tenemos Nerva, Trajano, Adriano, Antonio Pío y Marco Aurelio, en la considerada Edad de Plata del imperio, pero otra vez el ejército insatisfecho impuso como emperador a un general, Séptimo Severo, que dio inicio al imperio llamado de la monarquía militar. Después, durante el resto del siglo III después de Cristo, los emperadores nombraron por sus legiones que suceden en el periodo que se conoce como la anarquía militar. Prácticamente ellos también tuvieron un gobierno a través de un golpe de Estado, ellos tuvieron un gobierno militar en algún determinado etapa o tiempo de la vida histórica de este gran imperio. Esto daría como origen a la caída de este gran imperio. En estas circunstancias, Diocleciano, durante el año 284-305, reorganizó el imperio. Su sucesor, Constantino el Grande, durante el año 306-337, será el último emperador del imperio unificado. El emperador Teodosio, durante el año 379 y 395, dividió el imperio entre sus dos hijos, Arcadio y Honorio. Así habrían de comenzar el Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente. El primero fue muy rico y avanzado culturalmente y sobrevivió durante aproximadamente 1000 años más. En cambio, las disputas internas y las invasiones bárbaras debilitaron progresivamente a Roma hasta que el último emperador de Occidente, Rómulo Augusto, fue depuesto en el año 476 por Odacro, un godo procedente del pueblo originario del sur de Suecia, que avanzó hasta el sur de lo que sería en las últimas etapas el Imperio Romano. ¿Cuáles fueron las legiones romanas? Las legiones romanas obviamente estaban determinadas por los diferentes ejércitos, especialmente los romanos desarrollaron diferentes técnicas militares que los consolidó como un ejército letal en el momento de un combate. Ellos desarrollaron técnicas de combate, desarrollaron estrategias, escudos, cascos, armamento que obviamente estructurado o complementado con las estrategias militares, se convirtieron en uno de los ejércitos más poderosos y letales en contra de sus adversarios. En este sentido, el poderío militar de Roma se basaba en una brillante estrategia y en la eficiencia de su ejército. Este era muy disciplinado y bien entrenado en marcha, natación, equitación, uso de la espada, la jabalina y la lanza.
Los legionarios eran capaces de recorrer a pie 36 kilómetros en 5 horas, cargados con todas sus armas, armaduras y equipo, cobijas, estacas, comidas y toda la estructura que necesita un soldado. El ejército se estructuraba en legiones, cada una de las cuales estaba formada por 10 cohortes de 480 hombres, eso quiere decir de más de 4.800 hombres, de los cuales 1.200 eran auxiliares. ¿Qué función cumplían los auxiliares? Prácticamente eran los reemplazos de los soldados principales en el momento que estos llegaban a morir. Inmediatamente eran reemplazados por los auxiliares, cubriendo este puesto, los cuales obviamente volvían a completar las estrategias que ellos determinaban. Atacaban de 8 en fondo, estando las 4 primeras líneas formadas con soldados con armaduras completas. Eran muy ágiles para cambiar de formación. Por ejemplo, duplicaban el frente de ataque, desplegándose en filas de 4 en fondo, utilizaban caballos y carros de combate. Estas técnicas los utilizan los ejércitos hasta la actualidad. Es una de las más grandes estrategias militares que utilizan en relación al combate, especialmente al combate urbano, que utilizan este tipo de estrategias creadas por los ejércitos romanos en este gran imperio. Otra de las características comunes que vamos a ver, características especiales dentro de esta etapa de evolución de este gran imperio, vamos a ver en cuanto a la ciudadanía. Vamos a ver qué es lo que determinó la ciudadanía en relación a los ciudadanos y a los esclavos, qué calidad tenían, qué papel jugaban dentro de este gran imperio. Vamos a ver cuáles fueron las características fundamentales. Dentro de ellos, como toda sociedad antigua, la de Roma fue profundamente desigual. La clase social más alta eran los llamados patricios, que constituían el pueblo romano. Venían luego los plebeyos, clientes, libertos y esclavos. Los primeros eran libres, pero no tenían derechos. Conformaban una multitud de pobres, artesanos y comerciantes. Los segundos eran esclavos liberados o extranjeros pobres, siervos de los patricios. Los terceros eran propiedad de sus amos, generalmente presos de guerra. Se los consideraba herramientas que hablan. Eso quiere decir que eran simplemente, eran considerados 100% esclavos, no tenían derecho alguno. Roma inventó para los patricios la condición de ciudadanos, cuyo derecho pleno correspondía a los padres de familia e hijos varones de clase alta. Tenían derecho al sufragio, ya votaban, ya elegían, a desempeñar cargos públicos y religiosos, a la asignación de tierras públicas, a apelar al conjunto de pueblos en caso de condena a muerte, entre otras actividades más, otros derechos que más tenían. También tenían obligaciones. Dentro de ellos, las obligaciones principales eran el servicio militar y el pago de algunos impuestos. Más tarde, el derecho de ciudadanía se extendía en forma honorífica a algunos extranjeros, después a plebeyos ricos que la adquirían finalmente en el siglo II a.C. a los plebeyos en general. La ciudadanía romana se extendió a todos los confines del imperio, pero nunca a las mujeres y a los clientes o a los esclavos. Las mujeres nunca fueron consideradas ciudadanas romanas, ni obviamente los esclavos no tenían derecho alguno dentro de este proceso, de este gran imperio. Dentro de las condiciones más relevantes del imperio romano o dentro de la civilización romana, esta nace en el año 753 a.C. y el 746 después de Cristo. Existió esta civilización bastante preponderante, se extendió a los 3 continentes, Europa, Asia y África, fue el más extenso, el más grande de la época. Se desarrolló en lo que hoy es la península itálica. Aquí ustedes pueden observar en pantalla, podemos ver parte ahora de lo que está considerado como un museo, el famoso Coliseo Romano, donde ustedes han visto, especialmente en la Semana Santa, muchos han visto cómo los patricios y los plebeyos se reunían en este gran coliseo y veían cómo se enfrentaban entre soldados, entre esclavos, otras veces se enfrentaban a fieras,
a leones, a tigres, también utilizaban todo este proceso. De hecho, los romanos sentían una satisfacción cuando existía o se veía derramar sangre en la rueda, en la arena de este gran coliseo romano. Aquí prácticamente los esclavos, los soldados en calidad de esclavos que intervenían en todos los combates prácticamente estaban condenados a muerte, por lo que el emperador, quien asistía, quien presidía todos estos festejos, tenía la potestad de decidir si es que el soldado vive o si es que el soldado muere. Entonces ellos tenían la decisión y obviamente muchos de ellos eran, como les dije anteriormente, obviamente expuestos, les botaban a fieras, tales como leones, tigres, eran muertos con carruajes, en las cuales en las llantas tenían diferentes puntas, cuchillos, los cuales iban desplazando, les iban destrozando toda la humanidad. Y así una serie de eventos que ellos obviamente en aquella época lo hacían como una forma de diversión para el pueblo. Y el pueblo asistía complacido a ver todos estos procesos que se daban en este proceso, en las diferentes actividades que se desarrollaba dentro del Imperio Romano. Estas son las características más preponderantes de este gran imperio, uno de los más grandes. Aquí también se desarrolló una parte, podemos decirlo así, un cumplimiento de la historia de la evolución cristiana. Ustedes sabrán, para los que han leído la Biblia, aquí se dieron todos los procesos de crucificación de Jesús, también se dio todos los procesos en cuanto a la predicación, en cuanto a todos los procesos que se vinieron dando, teniendo en cuenta que una primera etapa del cristianismo era totalmente prohibido, no era reconocido, estaba especialmente por los escribas, por los doctores de la ley, que eran quienes tenían un contacto directo con los patricios, con los emperadores, eran quienes vían mermada, quienes vían en peligro el estatus político que ellos tenían al iniciar este nuevo proceso de religión que iba predominando en esta etapa. Obviamente, después de una serie de procesos, ustedes, a partir de la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y todos los eventos que se fueron dando, obviamente también se evolucionó todo ese pensamiento y uno de los últimos emperadores determinó que el cristianismo sea considerado dentro de las religiones oficiales del Imperio Romano. Y posteriormente no solamente se quedaría ahí, sino que se regaría, se extendería a todo el mundo entero hasta la actualidad, que también es otro de los legados que nos han dejado los romanos y todos los procesos evolutivos que han tenido desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista religioso. Estos temas nosotros ya lo vamos a ver en las siguientes etapas, cuál fue el principal líder en cuanto al cristianismo, cuáles fueron sus seguidores, que son en primera instancia son los 12 apóstoles, posteriormente todo el trabajo que ellos desarrollaron, la muerte, crucificación y resurrección de Jesús, y posteriormente todo el trabajo que quedó en manos de los apóstoles para difundir toda la religión cristiana que tenemos hasta la actualidad. Todos los preceptos, todo lo que tenemos en la Biblia también, la mayoría de los eventos que se van dando en relación al Imperio Romano, ustedes van a ver que todo lo que se ha tratado en esta clase, especialmente en el desarrollo del origen, desarrollo y también en el caso del Imperio Romano, también se trata en la Biblia. También hay determinados pasajes en los cuales se toma todo este precepto histórico que tuvo este gran imperio y cada uno de los emperadores, cómo fueron desarrollando, cómo fueron creando sus diferentes etapas de vida dentro del poder romano. Estas son las características más preponderantes de este gran imperio, los cuales hemos ido viendo, hemos ido analizando en el desarrollo de esta presente actividad. Estos son los temas que hemos ido viendo. No sé si tienen ustedes alguna inquietud, alguna duda en cuanto al tema que nosotros hemos tratado en esta noche. Si están ahí. Sí, listo, buenas noches. Sí, licenciado, yo no tengo ninguna pregunta. Sí, estamos aquí. Sí, está muy bien. Ya listo, entonces, compañeros, ustedes ya saben, tienen toda la tarea pertinente, tienen toda la información pertinente en relación a este tema. Por favor, estudien, revisen los temas que ustedes tienen
para este test que se les aproxima. Por favor, señores, estudien, revisen y espero que les vaya súper bien. Espero que en el momento de subir sus notas, la mayoría por lo menos no baje de 8, porque las preguntas están sumamente fáciles y son apenas de dos temas que se ha tratado durante la unidad. Esos son lo que se ha tomado en cuenta para estructurar los test, así que espero que les vaya súper bien. Sigan cumpliendo con los deberes, ya iré yo calificando todas las actividades que ustedes tienen. Entonces vamos a ver, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo y espero que les vaya súper bien en el desarrollo de estos temas. Entonces, mis queridos amigos, deseándoles una vez más que pasen un excelente feriado, que pasen en familia, que disfruten, no descuiden sus estudios, no descuiden sus tareas. Nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y Gracias, señores, Licen, un fuerte igualmente. abrazo, cuídense mucho y nos veremos la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias, Lice. Gracias, Lizzy. Gracias, Licen. Hasta luego, Lice. Basta de vender las 9. Yo, como gusta hacer en carpeta. Ya voy a dormir. Apaga tele, voy a